la revisión de todo. Bueno, avísenme cuando vean la pantalla y vamos a comenzar entonces desde la primera. Ah, esperen que les estoy compartiendo el que no tiene las respuestas. Bien, ahí lo ven bien, ¿no? Sí, se puede ver. Sí. Perfecto. Bueno, entonces empezamos con la corrección de este TPE evaluatorio de la unidad 9. La primera pregunta me decía que la deriva genética o variación en la frecuencia genética de las poblaciones en sucesivas generaciones se manifiesta como consecuencia del azar en qué tipo de poblaciones. Si ustedes recuerdan, uno de los fenómenos de diferencia que existe entre la selección natural y la deriva genética era el tamaño de las poblaciones. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la deriva genética se da en poblaciones pequeñas y la selección natural se puede dar en poblaciones más grandes? Porque es cuando hay una reducción brusca, como un cuello de botella, por ejemplo, o el efecto fundador en una población. Perfecto, ese impacto justamente hace que el cambio evolutivo sea más drástico, o sea, más rápido. Quiere decir que la diferencia en el impacto en el tamaño de la población es la rapidez en la cual se va a producir este proceso de cambio evolutivo. La selección natural, si bien es la más común, o sea, el proceso más común, como se da en poblaciones más grandes, es más lento, es más gradual. En cambio, la deriva genética produce una variación en la frecuencia que es como muy brusca, justamente porque al estar en una población bien chiquitita, es muy poco probable que esa población bien pequeña pueda establecer, digamos, o mantener la frecuencia que tenía la población original. ¿Alguna duda con esa o no? No, con eso no. Bien. Perfecto. En la pregunta 2 me habla de la cola de las golondrinas macho que evolucionaron a tener una mayor longitud que las golondrinas hembra. O sea, me está hablando de la misma especie, pero hay una diferencia entre macho y hembra. O sea, lo que conocíamos como dimorfismo sexual. Y dice cómo se puede describir este proceso. En realidad me podrían haber puesto varias opciones, por eso es importante leerlas, porque en realidad puede ser producto de varios tipos de procesos. Pero siempre que hay una diferencia entre machos y hembras, es un tipo de selección sexual. Ahora, la primera me dice selección natural para la reproducción sexual que mantiene la variación en los genes que influyen en la longitud de la cola. A ver, un tipo de selección natural que influye en la reproducción sexual, hasta ahí está bien, porque la selección sexual es un tipo de selección natural. Pero a mí se mantiene la variación de los genes en la longitud de la cola. Y si la mantiene, no estaría viendo este dimorfismo sexual, ¿sí? O sea que la segunda parte de la opción es lo que está incorrecto. Ahora, la B me dice selección intersexual, o sea, un tipo de selección sexual, en la cual les dice las colas largas de los machos atraen a las hembras. ¿Está bien esto? ¿Qué diferencia había entre intersexual e intrasexual? La intrasexual era en que los machos competían entre sí para aparearse con la hembra, ¿verdad? Perfecto, ya sea los machos entre sí o las hembras entre sí, aunque es menos común, pero existen algunas especies en donde hay pelea entre hembras por los machos, pero es a ver quién gana generalmente más territorio o se acapara, por ejemplo, en el caso de los machos, de un harén de hembras. En cambio, en el intersexual, inter es entre, entonces va a ser entre machos y hembras, quiere decir la selección, ahí no va a haber una lucha porque es justamente para parearse, entonces no hay una lucha, un enfrentamiento entre macho y hembra, sino una selección de características. En este caso, la cola larga de las golondrinas, evolutivamente, para sobrevivir, no lo va a beneficiar, pero sí para reproducirse. Entonces, básicamente es como la cola del pavo real, o sea, un capricho de la hembra, pero que le lleva a aumentar su capacidad reproductiva, o sea, aumentar su aptitud. Por eso esa es la correcta. En la C me dice selección intrasexual de rasgos, hasta ahí está bien, pero dice las colas largas de los machos ayudan en la competencia por las hembras. Y si sería así, entonces sería una selección intersexual, ¿sí? No intra. Si en realidad la cola, como podría ser la fortaleza de una determinada especie, por ejemplo, no sé, que el león sea más grande, o corra más rápido, o pueda luchar mejor, sería un fenómeno que marcaría la selección intrasexual y no intersexual. O sea que
Si bien está bien la primera parte, la segunda está mal, y si la segunda estaría bien, la primera parte está mal. O sea, no se condice una con la otra. Y después me dice selección direccional de rasgos. Con las colas largas mejora la capacidad de los machos de volar con mayor fuerza y obtener alimentos en áreas más extensas. Si eso pasaría, no lo vería solo en los machos, sino que también lo vería en las hembras, porque está afectando la capacidad de supervivencia, ¿sí? O sea que, ojo, podría ser una selección de tipo direccional, pero si me mostrara un aumento del rasgo de supervivencia en ambos sexos y no en uno. ¿Sí? Dice, no entendí lo que dijiste de la C. Lo que dije de la C, mirá, el caso que te está poniendo, más allá de que puede ser un caso citado de Curtis o no, te pueden poner un ejemplo X, en el cual vos no sepas si realmente la cola más larga le da algún tipo de beneficio, ¿sí? Por ahí le da un beneficio para volar más o alcanzar mayor cantidad de alimento. Si eso fuera así, o sea, si las colas, por ejemplo, acá le ayudaran en la competencia, en este caso, como te dice esto, si le ayudan en la competencia, la lucha sería entre machos, entonces sería intersexual. Si la cola más larga le ayudaría a mejorar, digamos, su capacidad, por ejemplo, de vuelo, no sería de machos nada más, podría ser direccional, pero tendría que ser de macho y de hembras y no esta diferencia que te presenta en la consigna, ¿sí? Cada una de las opciones te presenta un tipo distinto de proceso de selección que si vos desconocés completamente por qué el macho tiene la cola más larga, la podés deducir con las respuestas, pero siempre y cuando se condice toda la frase, ¿sí? O sea, la segunda mitad de la oración sería correcta siempre y cuando el fenómeno sería intersexual y no intrasexual. ¿Se entiende? No sé quién preguntó, ¿Emi? Sí, ahora sí. ¿Sí? O sea, que podría ser, pero si acá te hubiera dicho intrasexual, entonces ahí entre las dos no sabrías cuál elegir. O sea, tendría que tener algo más la otra, porque también podría ser correcta. Más allá de que en el caso de la cola de la golondrina es este caso. Pero digo, si ustedes desconocen completamente el ejemplo, con las opciones lo podían deducir. Bien, en la 3 me dice, la resistencia de las bacterias a determinados antibióticos es un ejemplo de qué. Bueno, este es un ejemplo clásico que nos pone Curtis y en realidad toda la resistencia a sustancias tóxicas, como por ejemplo la resistencia de las bacterias hacia los antibióticos, de los insectos a algunos plaguicidas, de los insectos a algunos insecticidas, siempre son selección de tipo direccional, porque mientras más resistente soy, más capacidad tengo de supervivencia. Entonces acá no tiene nada que ver con una selección de tipo sexual, de hecho las bacterias ni siquiera se reproducen de tipo sexual, así que no tienen ese tipo de selección, pero bueno, me podrían haber puesto los insectos, que también los insectos se reproducen de forma sexual, pero cuando hay resistencia hacia un componente, obviamente mientras más resistencia, mientras por ejemplo las bacterias tengan más plasmidos de resistencia, obviamente más van a poder sobrevivir, ¿sí? Entonces por eso es selección de tipo direccional. Bien, ahora, en la 4, me parece el sonido, es que se está uniendo gente. Bien, en la 4 me dice, según Darwin, las variaciones hereditarias que aparecen en cada población natural se deben ¿a qué? ¿Cómo les fue en esta pregunta? ¿La contestaron bien? ¿Se confundieron? Yo puse adaptación y me marcó que estaba mal. Luego lo leí y sí, tenía sentido. Bien, saben que hay muchos que marcan adaptación y por eso está como primera opción, porque es como medio tramposo si uno no lo lee bien, por eso les pregunto cómo les fue en esa opción. La verdad es que el hecho de estar adaptado es un fenómeno que en realidad condiciona o es un resultado de la selección natural. Y es verdad que Darwin habla como el primer factor del cambio evolutivo en las especies, la selección natural. Pero acuérdense de las premisas de la evolución. Las premisas de la evolución me dicen que hay una cierta estabilidad en el proceso de reproducción sexual y lo que Darwin observó, que lo observó también Wallace, es que las especies cuando se reproducen, la descendencia se parece a sus padres. Sin embargo, el parecerse significa que heredarán algunos rasgos que están en el padre, algunos rasgos que están en la madre, o incluso aparecen algunos rasgos que están en otros parientes, digamos. No conocía a Darwin por qué sucedía esto, pero sin embargo veía que al azar aparecían en el tiempo geológico, o sea, en el registro fósil, algunas características que no estaban en ningún
descendiente. Entonces, esto que nosotros hoy sabemos que también es un factor del cambio evolutivo, no solo la selección natural, que es lo más común, sino estas variaciones al azar, pero sobre todo que son hereditarias, es lo que nosotros hoy conocemos como mutaciones. Esas mutaciones siempre se producen al azar. Y si bien Darwin no sabía que eran mutaciones, no sabía que era el ADN, ni dónde estaba, ni nada, sí pudo deducir que no había un patrón, o por lo menos no se conoce todavía ningún patrón por el cual se producen más. Hoy sabemos que sí las mutaciones aumentan por determinados factores, ¿sí? Exposición a un rayo UV o a determinados teratógenos o lo que fuera. Pero lo que sí Darwin detectó, igual también, es que habían algunas variaciones hereditarias que se producen al azar, ¿sí? O sea que las variaciones hereditarias se producen al azar. Es verdad que Darwin habló del proceso de adaptación, pero recuerden que la adaptación sería el resultado de la selección natural. La selección natural es tener más éxito reproductivo, ver una característica más impuesta que las otras. Esas variaciones que aparecen como una esporádica tienen que ser al azar y se tienen que imponer por otro mecanismo, que hoy sabemos que ese mecanismo se llama mutación. ¿Se entiende? Sí, Sí. Bien, perfecto. Bueno, en la 5 me dice, para que se produzca deriva genética, se debe verificar que. Volvemos al concepto de deriva genética que habíamos visto en la primera pregunta. Y me dice, se mantenga la frecuencia relativa de cada alelo en una población. Si se mantiene la frecuencia relativa de cada alelo, o sea, la frecuencia alélica que tiene continuidad hereditaria, no es deriva genética. Mantener la frecuencia de los alelos, ¿cómo se llama? Si se mantienen en el tiempo estables. Reservorio génico. El reservorio génico es lo que vos cuantificás, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ese reservorio génico se mantiene constante en el tiempo? ¿De qué estoy hablando? ¿Ninguno? Estoy hablando de equilibrio de Hardy-Weinberg, chicos. Cuando se mantiene la frecuencia alélica, porque la frecuencia génica no tiene continuidad hereditaria, pero la frecuencia alélica, cuando se mantiene constante en el tiempo, hay una reproducción al azar o panmixia, y todo se mantiene estable en estasis, quiere decir que no hay evolución. Cuando no hay evolución o cambio evolutivo, quiere decir que la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg. La deriva genética es un mecanismo de cambio evolutivo, o sea, un mecanismo de evolución. Quiere decir, hay mutaciones, hay deriva genética, hay selección natural, hay flujo génico o hay apareamiento preferencial y todo eso conduce a la evolución. Si no hay ninguno de esos factores y la frecuencia alélica se mantiene constante, entonces eso quiere decir que estoy en equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sí? Y En la B me... eso afectaba a las poblaciones grandes, ¿verdad? Poblaciones grandes o pequeñas, no importa, o sea, cuando todo esté estable en una población grande o en una población pequeña, quiere decir que estoy en equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sí? Eso me quiere decir justamente digamos, el equilibrio de Hardy-Weinberg, que todo está estable, que hay estasis y que no hay un proceso de cambio evolutivo, ¿sí? Ya sea que lo veas en una, por ahí tenés, que sea una población pequeña o que está aislada, pero después de un proceso de deriva genética se estabiliza y se mantiene constante. Bueno, en ese segundo momento, después, por ejemplo, una deriva genética, en esa población pequeña, si se mantiene el reservorio génico constante, hablo de equilibrio de Hardy-Weinberg. O sea, la deriva genética, como les digo recién, con estos 5 mecanismos que estudiaron, son los procesos de cambio evolutivo, lo que me llevan a que cambie justamente el reservorio génico. Si no cambia el reservorio génico, entonces estoy en equilibrio. Es lo opuesto a la evolución. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, Gis. Bien, en la B me dice el fondo común de genes se mantiene constante, o sea que vuelve a lo mismo, equilibrio de Hardy-Weinberg, y en la C me dice no existe evolución, otra vez, equilibrio de Hardy-Weinberg. Cuando no hay evolución, quiere decir cuando no hay cambio, es que todo está estático. Si todo está estático, está en equilibrio. Y en la D, que es la única correcta, me dice se produzca una reducción brusca en el número de individuos de una población, que es lo que define justamente a la deriva genética. Hago una reducción brusca, entonces en esa población pequeña tengo poca probabilidad que se mantenga el reservorio génico y por eso se da un proceso de cambio rápido.
Bien, en la 6 me dice, el ecotipo corresponde a. La primera me dice variación de una característica con un gradiente ambiental. ¿Qué me está definiendo la A? La clina. Bien, la clina. Recuerden que la clina son todas las posibilidades que yo tengo. Es como toda la paleta de colores que yo tengo para poder pintar. En un determinado lugar pinto de una forma con algunos de esos colores y en otros lados pinto con otros. Bueno, cada uno de esos lugares en los cuales existe en esa región un conjunto de individuos que tienen o presenten variantes fenotípicas de acuerdo a las posibilidades dentro de la clina, entonces estoy hablando de ecotipo. ¿Y cómo descarto las otras opciones? Porque los ecotipos son grupos de individuos de la misma especie, no pueden ser de distinta especie porque si no, no los podría comparar. ¿Sí? Estaría hablando de algún proceso a nivel de cambio evolutivo, pero no es lo que me define el ecotipo. O sea, no me importa si, qué sé yo, el oso polar tiene pelaje blanco y hay otra rata de laboratorio que también tiene pelaje blanco. No voy a comparar esas variantes fenotípicas porque ni siquiera me interesa por qué llegaron a cada uno, o no me interesa bajo los conceptos justamente de análisis poblacional. Sí me importa en la genética de poblaciones ver estas variantes en los grupos de individuos de la misma especie. ¿Y por qué varían? ¿Por qué hay ecotipos distintos? Justamente porque tienen presión de distintos hábitats, o sea, procesos de evolución en paralelo, en los cuales cada uno de ellos por selección natural se adaptó a su propio territorio y por eso logró establecer algunas características de la clina y no otras. Nunca es en el mismo hábitat. Si en el mismo hábitat hay variaciones es otro fenómeno, pero no es que es un ecotipo. Si yo voy viendo que hay especies que fenotípicamente se van diferenciando en el mismo área y bueno, están haciendo, por ejemplo, un apareamiento preferencial y van a terminar desencadenando un proceso de selección de tipo disruptiva y hasta pueden lograr un proceso de especiación. Pero si yo estoy comparando variedades que están estables, cada uno en sus ecosistemas distintos, quiere decir que siguen siendo de la misma especie, pero son ecotipos diferentes. Y son ecotipos diferentes con variedades génicas y por ende fenotípicas distintas, pero se supone que son de la misma especie. Eso quiere decir que si yo junto ese ecotipo de un lugar y del otro, y los reúno hasta de forma artificial, se van a poder cruzar entre sí. Siguen siendo de la misma especie. ¿Sí? Entonces el ecotipo es el conjunto de individuos de una especie determinada que se encuentran en una población, o sea, en un hábitat determinado y presentan una variedad fenotípica distinta a otra de otra región. Pero todas esas variantes fenotípicas están en la paleta, como les digo yo siempre, de colores que tengo dentro de la clina. Están dentro de las posibilidades de la clina de esa especie. ¿Estamos bien? ¿La marcaron bien esa? Sí, profe. Sí, Sí. Bien, perfecto. Bueno, el Emma dice que no. Yo pensé que era la C. Bien, bueno, Emma, fíjate que justamente esa es la diferencia entre estas. O sea, en esta se repetía una misma especie y en esta que ocupaban hábitats diferentes. O sea que por descarte, para dejar una y otra, en realidad la única que descartaba ambas a la vez era la B. Muchas veces cuando uno no sabe, que esto también lo van a ir entrenando a lo largo del año. Algunas veces cuando uno no sabe bien la respuesta, por ahí las mismas opciones nos ayudan a descartar una con la otra. Es decir, no, pará, pero si esto es correcto, esta en realidad sería incorrecta, o sea, un proceso lógico. Acá la lógica me dice que si elijo esta, no tendría como opción por el cual elegir la que en realidad me está hablando de los mismos miembros de la población. Si son diferentes, no podría ser un ecotipo, sino que son diferentes especies. Entonces, la clina ya perdería, digamos, su definición como variedades que yo puedo presentar en un mismo grupo de individuos, o sea, de una misma especie. Bueno, en la 7, me dice, el neodarwinismo sostiene que. La A me dice la unidad de evolución es la población. Recuerden que el neodarwinismo es la unión de la evolución de Darwin con la genética mendeliana y nace una nueva rama en la ecología que se llama genética de poblaciones. En la genética de poblaciones, que yo me paro en el reservorio génico, ahora la unidad evolutiva es la población y no el individuo. ¿Sí? Yo en genética estudiaba al individuo, a las variedades de su propio genotipo y lo que expresaba en su fenotipo. Pero cuando yo hablo ya de todo el conjunto de individuos, o sea, de una población, puedo analizar qué es lo que pasa en el reservorio de toda la población, el reservorio génico, no el genotipo del individuo, sino el reservorio génico de esa población. Y lo que me diferencia esto
con el cariotipo de un genoma específico es que el genoma estudia a toda la especie. En cambio, desde genética de poblaciones, ¿yo qué hago? Tomo nada más como unidad de la evolución al reservorio genético de esa población. ¿Por qué? Y por lo que acabamos de ver, porque existen distintos ecotipos en distintos lugares. Entonces seguirían formando parte de todo el genoma de la especie. Sin embargo, al tomar en cuenta la adaptación al medio, al ambiente en el cual esté inserto y a todos los procesos evolutivos que influyeron a nivel macroevolutivo también, se convierte como unidad interesante para analizar desde la evolución a esta población. Si yo no tomara la población y tomaría toda la especie, entonces no estaría haciendo un análisis evolutivo, sino genético únicamente. ¿Sí? El neodarwinismo mete las dos cosas. Ve la genética, pero la ve relacionada con su ambiente. Y en ese fenómeno, no solo de la selección natural, sino todos los otros fenómenos que influyen en el cambio evolutivo. La B me dice el reservorio génico se mantiene constante. No es lo que estudia el neodarwinismo porque no es lo que estudia la evolución. Dijimos, el reservorio génico se mantiene constante en equilibrio de Hardy-Weinberg. El equilibrio de Hardy-Weinberg es lo opuesto al proceso evolutivo. Y en la C me dice la frecuencia relativa de genes de una población cambia con la evolución. Bueno, la frecuencia relativa de los genes, y no solo de los genes, sino de los alelos, que también hubiese sido correcto que me lo ponga, cambia justamente con el proceso evolutivo y esos procesos también los estudia el neodarwinismo. O sea que por eso elegimos la opción D como correcta. Bien, en la 8 me dice, son ejemplos de que mecanismos de aislamiento presigótico, todos los siguientes excepto cuál. Recuerden que todos los mecanismos que evitaban que el cigoto se una, por ejemplo, como les pone acá, no habitan en el mismo espacio o en el mismo tiempo, o incluso hay un aislamiento etológico de comportamiento sexual, todos esos son presigóticos. Evitan que se junten individuos de distinta especie. Ahora, si se juntaron y generaron un cigoto, todos esos se llaman post-cigóticos, como por ejemplo, uno de ellos era la inviabilidad de los híbridos. ¿Sí? Podía ser que directamente no, el cigoto se une, pero es inviable el híbrido, o que fuera estéril el híbrido, o hubiera una esterilidad en la segunda generación, una inviabilidad en la segunda generación. Pero ya todo eso es posigótico porque ya se unieron entre sí. La 9 me dice, desde el punto de vista de la evolución orgánica, la reproducción sexual ofrece mayores ventajas a las especies que presentan esta modalidad de reproducción. ¿Por qué se debe esto? ¿Cuál era la única ventaja que tenía la reproducción sexual? La variabilidad genética. La variabilidad genética. Recuerden que la reproducción sexual es muy costosa, expone mucho a la población, reduce la capacidad de reproducirse al 50%, o sea que tiene todas contras. Y uno dice, ¿cómo miércoles la reproducción sexual ha tenido tanto éxito si tiene tantas desventajas? Por la gran variabilidad justamente que tienen los organismos. Dice, se produce una cantidad reducida de óvulos, y bueno, pero eso no sería un fenómeno por el cual yo voy a tener mayor ventaja por la reproducción sexual. ¿Aumenta el número de organismos? No, lo aumenta la reproducción asexual. La sexual lo reduce a la mitad, salvo en algunas especies que puedan llegar a haber sido hermafroditas, que pueden, no siempre, pero pueden llegar a igualarlo. Pueden quiere decir, por ejemplo, si dos caracoles se enfrentan y justo los dos quedan copulados y realmente tienen cada uno reproducción. Ahí harían una reproducción al 100%, pero tengo el riesgo de que uno quede fertilizado y el otro no, y ya ahí tengo una reducción al 50% como pasa con cualquiera de los que se reproducen por sexos separados. Así que obviamente nunca aumenta, sino disminuye. Y la D dice que permitan la continuidad de las especies, pero en realidad la reproducción asexual también la permite, o sea que no podríamos decir que eso es una ventaja. Solo la gran variabilidad, que la reproducción sexual sigue siendo la fuente de preservación de la variabilidad más importante, no de origen. De origen recuerden que son solo las mutaciones, pero es la fuente de preservación de variabilidad más importante que hay. ¿Cuáles eran los otros mecanismos, se acuerdan? De preservación de variabilidad. Flujo génico también. No, eso es de cambio evolutivo. Ah, ¿Qué preserva la variabilidad? Porque, perdón, Emi, no te escuché. ¿Depredación era una? No. No. Eso sí se mantiene en equilibrio, nada más. La exogamia. Perfecto, la exogamia. ¿Y cuál más? O sea, tenemos el mutación. apareamiento preferencial. No, eso también es de cambio evolutivo. O sea, puede cambiarte el reservorio génico.
Panmixia. No, ese es la panmixia, acuérdense que es el apareamiento que hacen los individuos sin ningún tipo de preferencia. Eso tiende a la estabilidad, o sea, a que los individuos preserven el reservorio. O sea, sería lo contrario, no aumentan la variabilidad, sino que la disminuyen. La diploidía. Mutaciones, reproducción sexual, exogamia y diploidía son los 4 mecanismos que preservan la variabilidad genética. Y el único de esos 4 que la origina es la mutación. Es el único que puede presentar una variante distinta. ¿Sí? Esos son los mecanismos que originan o preservan la variabilidad. Después, esos procesos pueden establecer cambio evolutivo dependiendo qué. Por ejemplo, la reproducción sexual fomenta la variabilidad, pero si hay panmixia, eso tiende al equilibrio de Hardy-Weinberg. En cambio, si en la reproducción sexual hay apareamiento preferencial, entonces tengo un proceso de cambio evolutivo. En cambio, las especies que se reproducen asexualmente no fomentan la variabilidad. Entonces, nunca la reproducción asexual fomenta la variabilidad y nunca va a llevar al cambio evolutivo. ¿Qué pasa con una especie que se reproduce asexual? Si no tiene una mutación, no aparece una característica nueva. O no solo una mutación, sino otros mecanismos de variabilidad que los vamos a estudiar, por ejemplo, en las bacterias. Como la conjugación, como la transformación. Bueno, mecanismos específicos que hacen organismos que son unicelulares, que son asexuales y que no tendrían otra forma de evolucionar si no fuera por otros mecanismos, porque no se reproducen sexualmente. Los que sí se reproducen sexualmente les alcanza ese mecanismo de variabilidad, porque si encima hacen un apareamiento preferencial o influyen en otros mecanismos, se genera el proceso de cambio evolutivo. ¿Se entiende? Sí, yo mezclé todo, se me había mezclado todo, así que ahora, sí. Es muy común, chicos, que se les mezcle todo, por eso el TP, la idea era ordenar algunos conceptos, por ejemplo, esto que es variabilidad, qué es cambio evolutivo, porque a veces me pueden presentar un ejemplo que en el Curtis me lo pone como una forma, pero si yo lo veo de otra, o sea, me lo analizan o en la consigna me cambian algo, ya me dan vuelta todo y yo digo, este ejemplo me sonaba que era de esto, pero de repente también sirve otro ejemplo. Y esto es lo que les pasa en la 10. Por ejemplo, en el cuadernillo el ejemplo de los osos, ¿cómo se los pone? ¿Como un fenómeno de qué? De evolución divergente. Bien, de evolución de tipo divergente. No me lo pone como un tipo de especiación. Sin embargo, yo pienso, si estoy hablando que después de las glaciaciones, el oso pardo se dividió del oso polar, el fenómeno de glaciación, que también lleva a la deriva continental y a la separación de los continentes, ¿qué tipo de barrera es? Geográfica. Es una barrera geográfica. Entonces, simultáneamente, además de ser una especiación de tipo, una evolución, perdón, de tipo divergente, va a ser una especiación de tipo alopátrica. ¿Por qué? Porque hay una barrera real entre ellos. ¿Sí? Entonces puedo tener distintos procesos, por ejemplo, una evolución divergente de cada uno, pero que sea otro tipo de especiación también. Por ejemplo, hay una evolución, sí. Perdón por interrumpir. No, decime ese, dale. ¿Por qué no puede ser una especiación parapátrica si se ve afectado por los cambios ambientales? Porque en la especiación parapátrica no hay una barrera geográfica. Están en el mismo territorio y en el mismo territorio se va generando un gradiente ambiental. Pero el oso polar y el oso pardo se separaron porque hubo una fragmentación desde Pangea y de ahí a la Eurasia, Gondwana, o sea, hay una fragmentación de los continentes y eso los alejó. Entonces, el oso polar lo encontrás en zonas, en ecosistemas como por ejemplo en biomas como las tundras. En cambio, el oso pardo lo encontrás en otros ecosistemas completamente distintos y no está directamente presente en la tundra. Entonces, ni siquiera tienen posibilidad de juntarse voluntariamente. O sea, quizás si yo te digo, no sé, si artificialmente en un zoológico meto un oso pardo y un oso polar, y bueno, quizás ahí, si se vuelven a unir, rompo con el esquema de la especiación, pero el origen de su especiación es que se separaron. La diferencia entre alopátrica y parapátrica es que en la alopátrica hay una barrera ecológica que es geográfica también, no la pueden atravesar. En cambio, en la parapátrica sí la pueden atravesar y generalmente el proceso es como más gradual en el tiempo, porque hay algunos individuos que van, que vienen y hay una zona de transición, como les dice ahora, una zona que se denomina ecotono, que en el ecotono incluso empiezan a ver como una especie mezclada con la otra, algunos como híbridos entre las dos especies, y cuesta mucho más que se separen en sí. ¿Sí? Porque hay algunos que se tienen que ir estableciendo más en una zona extrema dentro de esa franja o zona de transición ambiental y otros en el otro punto para que realmente
se terminen diferenciando. Pero en el medio aparecen como algunos intermedios, ¿sí? La diferencia está en el tipo de barrera. Una es una zona de gradiente ambiental, pero puede ser atravesada por los individuos, y la otra es una barrera geográfica, que no la pueden atravesar los individuos. Ojo, que la barrera geográfica depende del tipo de especie. Es como, no me acuerdo si lo vi con ustedes el ejemplo, pero yo tengo una cordillera que es una barrera geográfica para un montón de especies. Sin embargo, para nosotros no lo es. Por eso nosotros seguimos siendo de la misma especie que un chileno, porque yo puedo atravesar la cordillera con avión, con autos, con lo que fuera, pero sigo pudiendo atravesarlo, entonces nos podemos seguir cruzando. Y hay especies que sí pueden atravesar la cordillera, y bueno, quizás no se da ese gradiente. Ahora, si hay especies que por esa barrera geográfica quedó limitado de un momento a otro el flujo génico, entonces ahí es alopátrica. ¿Se entiende la diferencia ese? Sí, ahora se comprende mejor. Bien, perfecto. Bueno, y la última, para que hagamos la separación de la especiación simpátrica, recuerden que en la simpátrica no hay barrera geográfica y no hay zona de gradiente ambiental. Prácticamente el ambiente es todo distinto, pero sí pueden haber microhábitat en la misma zona, pero la diferenciación o la barrera es de tipo etológico o sexual. Las especies hacen, por ejemplo, un apareamiento preferencial o eligen determinados lugares, entonces se dividen en el mismo lugar, en la misma zona. Por ahí se alimentan de componentes distintos, eso sí es real, como por ejemplo les da el ejemplo de la mosca del espino y del manzano, ¿sí? ¿Por qué? Porque Raboletis elige una de ellas comer de otra cosa distinta, entonces se terminan quedando en ese microlugar, pero en la misma zona, y se terminan diferenciando. O sería un tipo de especiación simpátrica también el ejemplo de los gorjeadores de MacArthur, los pajaritos que vimos que comían en el mismo lugar, en el mismo árbol, pero empiezan a desarrollar especializaciones distintas, porque en realidad se van ellos especializando en una alimentación distinta y por ende se terminan cruzando entre ellos. Bien, ahora el 11 me dice, diferentes especies de mariposas venenosas comparten la coloración aposemántica con las mariposas de tipo monarca, para advertir el peligro a los depredadores de su consumo. Ojo con esto. Me dice, diferentes especies de mariposas venenosas, o sea, son venenosas. Y además de ser venenosas, tienen una coloración aposemática. Si son venenosas y tienen la coloración, entonces mimetismo mulleriano. Si me hubiera dicho, distintas mariposas imitan la coloración aposemática de la monarca, como era el ejemplo de la mariposa virrey que estaba en el cuadernillo, entonces mimetismo batesiano y no mulleriano. ¿Se entiende la diferencia? El mulleriano es que tienen la característica preventiva. El batesiano que engañan. Bien, eso, yo me había confundido en eso y no entendía por qué, pero ahora sí, pero claro, no me di cuenta de mariposa venenosa. Sí, totalmente, porque esta era re tramposa esta pregunta, porque yo la leo corriendo y digo, el ejemplo de las mariposas que tenían la misma coloración, listo, era batesiano. Si yo no lo leo detenidamente me puedo confundir. Ojo con esto, por eso hay un ejemplo en donde les ponen muchas avispas con otras abejas y otros que son mariposas o algunos tipos distintos, pero se ven más o menos igual. Y las 4 primeras imágenes que salen en el Curti les dice, es un mimetismo mulleriano. ¿Por qué? Porque tienen el aguijón, o sea, tienen el componente y son venenosos. Ahora hay otros que tienen la misma coloración aposemántica, pero están engañando. ¿Por qué? Porque no tienen el aguijón, porque no son venenosas. Entonces ahí, esas con respecto a la otra, que sí tiene la característica, es mimetismo batesiano. Si yo tengo una víbora como por ejemplo, como la coral, que tiene una coloración determinada y es venenosa, bueno, las que sean con la misma coloración pero sean venenosas, mimetismo mulleriano. En cambio, la falsa monarca es falsa, ¿por qué? Porque tiene la coloración aposemántica pero no es venenosa. Entonces ahí es mimetismo batesiano. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. El camuflaje y el ocultamiento, chicos, son mecanismos de coevolución que han hecho determinadas especies para, digamos, ocultarse con el ambiente, pero no a través de otra especie. O sea, por ejemplo, que un camaleón cambie de color de acuerdo a la vegetación, en realidad la especie que se alimenta del camaleón no se alimenta de la vegetación que está atrás. Entonces, no hay ahí un proceso de mimetismo, sino simplemente se está camuflando con el ambiente, está imitando el ambiente, se está ocultando gracias al ambiente y logró esa determinada característica que le permitió sobrevivir, ¿sí? Pero no serían casos de mimetismo.
en el cual en realidad es una relación de una especie con la otra. En el camuflaje no, es por ahí el mismo individuo camuflado en el ambiente y no con otra especie. En la 12 me dice, el reservorio génico de una especie mantiene su integridad gracias a qué. El reservorio génico, como dijimos, era el conjunto de variantes de todos los alelos, de todos los genes, de todos los individuos de la población. Entonces, ¿cómo lo puedo mantener? Y con las barreras biológicas que aseguren el aislamiento reproductivo, ya sea los mecanismos presigóticos o posigóticos, pero todos ellos son los que mantienen el reservorio. No podría ser el aislamiento geográfico nada más, porque existen otros presigóticos. Yo puedo vivir en el mismo lugar, no tener un aislamiento geográfico, igual ser de la misma especie. Esto de tendencia natural de las especies a mantenerse separadas, bueno, ¿pero por qué? O sea, tendencia natural no, las especies no tienen una tendencia natural. De hecho, no piensan ni sienten, ay, yo no me voy a cruzar con este porque no es parecido a mí. No, de hecho, por eso hay cruzamientos y hay híbridos. Entonces no hay una tendencia natural a mantenerse separados. O sea, esto me anula también esta opción porque las dos eran incorrectas. La 13 me dice, el número total de alelos en una población diploide, ¿cómo es representado? Esta es la representación de los alelos. Recuerden que la N minúscula era el juego de cromosomas de un individuo. Si era ploide o 2N, por ejemplo, era diploide. En cambio, en genética de poblaciones, la N mayúscula es el número total de los individuos de la población. N, número total de individuos, o sea, las posibilidades también genotípicas. Pero cada individuo tiene 2 alelos para cada característica. Por eso el número total de los alelos de una población se simboliza con la N mayúscula y 2 porque cada individuo tiene 2 alelos para el mismo gen. Bueno, y la última pregunta, la 14, me dice, respecto de los patrones evolutivos, según el registro fósil, señale lo correcto. Estoy hablando de patrones evolutivos en el registro fósil, o sea que ya estoy hablando de un proceso macroevolutivo. La A me dice, el cambio filético consiste en el cambio, hasta ahí vamos bien, de varios linajes. No, el cambio filético es de un linaje. Que termina transformándose en una nueva especie, perfecto, pero si acá diría un linaje, entonces sería correcto. El cambio filético estudia una especie, en un cladograma, una especie cómo va cambiando en el tiempo, pero no varios linajes. O sea, el cambio filético no analiza por qué el oso cambia a la par de la ballena o cambia a la par, no. Esos son otros procesos, por ejemplo, de evolución convergente o divergente que estudian varios linajes a la vez. El cambio filético y la cladogénesis están estudiando un punto, el cambio filético de un linaje o la cladogénesis en el momento en que un linaje se partió en 2. ¿Se entiende? ¿Por qué está mal? Esta también le genera bastante dudas, la 14. Sí, yo me confundí, puse que todo lo anterior era correcto. Bien, si no veían ese detallito en algunos, está bien que la B es correcta, porque es la partición de un linaje en 2, pero ¿por qué está mal también la C? Porque me dice, la radiación adaptativa desencadena múltiples eventos de extinción. No, chicos, es al revés. La extinción puede producir radiación adaptativa, pero no es que yo lo puedo invertir. La radiación adaptativa es que en un determinado momento hubo una explosión de cambios filéticos y de cladogénesis y se originaron muchas especies. Es verdad que si hay una extinción masiva, me vacía muchos nichos y hay radiación adaptativa. Pero la radiación adaptativa, que muchas especies estén evolucionando, no quiere decir que otros se vayan a extinguir. Porque si evolucionaron es porque las condiciones de cambio en ese momento eran las adecuadas. No quiere decir que eso va a llevar a la extinción de los otros, para nada. O sea, no está relacionado. La extinción masiva puede darme radiación adaptativa, pero la radiación adaptativa, que es un conjunto de muchas cladogénesis y cambios filéticos en un momento en el tiempo geológico, no me puede dar o no me tiene que desarrollar una extinción, para nada. Son cosas distintas los motivos que la generan. La extinción es un motivo de radiación, como pueden ser otros motivos, pero la radiación no es un motivo de extinción. ¿Se entiende? Sí, pero la primera, Sí. entonces sería porque, o sea, si hubiera dicho un linaje hubiera estado bien. Exactamente. Si te Claro, hubiera que yo me dicho un confundí con el linaje, concepto de- está bien. Perdón, Emi, te escuché mal la última frase. No, que yo pensé mal el concepto del linaje, por eso me equivoqué. Bien, cada linaje es cada una de las ramitas que ustedes ven en esos arbolitos que se llaman cladogramas. Ya mañana vamos a ver bien qué es un cladograma, cómo está, por eso les digo
que se complementa bastante la unidad de diversidad con esta de evolución. Pero cambio filético es una sola rama, un solo linaje, ¿cómo cambia? La cladogénesis es cuando un linaje se parte en dos y el proceso de evolución convergente y divergente sí estudia varios linajes en simultáneo, igual que la radiación adaptativa, porque como es un conjunto de cambio filético y cladogénesis, veo muchos a la par. La extinción es cuando un linaje se corta. Si hablo de extinción, digamos, de extinción masiva, hablo de muchos linajes, pero extinción significa finalizar un linaje, que se corte esa ramita que yo veo y en ese momento dejó de existir. Bueno, chicos, ¿quedó todo claro? Sí. Gise, Sí, una por mi parte pregunta. no hay duda. ¿El examen la semana que viene? Sí. ¿Los que vamos presencial, lo rendimos presencial entonces? A eso iba ahora. Bueno, ustedes están partidos, hay dos grupos acá. Está el grupo 3 y el grupo 4. Por eso no les paso para que no se les haga lío. Sí sepan que los chicos que son de las burbujas pares que van la semana que viene rinden presencial y los otros virtual. Pero ya les vamos a pasar bien detalladito, pero hacemos el mismo esquema que hemos hecho en la presencialidad. No me acuerdo. ¿Quién me preguntó? ¿Abril? Sí. ¿Vos estás en el 4? Sí, claro. Claro, sí, vos vas a rendir presencial el día que te toca. Todos los del 4 rinden el día que van en lo presencial y las burbujas impares, o sea, todo el grupo 3 va a rendir virtual. Lo más probable el día martes, les voy a pasar bien el diseño, pero creo que el martes hemos asignado el examen. Por lo pronto, mañana vamos a ver una unidad cortita, que es la que les pedí que descarguen del Drive, que es la unidad de diversidad biológica. Como es una unidad muy corta, la vemos nada más mañana, como les digo, les va a servir